Ave María Purísima. Hablaremos hoy de la contrición perfecta. Ya sabemos que en estos tiempos, marcados por el aislamiento obligatorio, se hace dificultoso el acceder al sacramento de la confesión, sea porque las aglomeraciones de personas están prohibidas, sea porque los templos están cerrados, y entonces conviene que esclarezcamos este tema de la contrición perfecta. En primer lugar, recordamos o informamos que el 19 de marzo la Penitenciaría Apostólica, o sea que es el organismo de la Santa Sede que regula la concesión de las indulgencias, concedió una indulgencia plenaria especial para las personas afectadas de la enfermedad del coronavirus, sea que estuvieran internadas en un sanatorio, en un hospital, aisladas, sea que estuvieran recluidas en sus hogares, así como para las personas que guardan la estricta cuarentena a raíz de esta enfermedad. La Penitenciaría Apostólica entonces consideró una indulgencia plenaria en las condiciones habituales. ¿Cuáles son las condiciones habituales? Rezar el Padre Nuestro, el credo y una invocación a la Santísima Virgen. Esa es la obra. Por supuesto, rogar por las intenciones del Sumo Pontífice. Y además, ¿qué hacemos con la confesión y la comunión? Porque si esa persona está aislada en un sanatorio, en un hospital o en su hogar y no tiene posibilidad alguna de confesarse, no va el Padre Confesor, no tiene posibilidad, o si está, imagínense, en un estado de terapia intensiva con todos los artefactos sanitarios que se le aplican al enfermo, no se puede confesar. ¿Cómo hace para ganar la indulgencia plenaria si no se puede confesar y tampoco puede comulgar? Entonces dice la concesión de la Penitenciaría Apostólica haciendo un acto de contrición perfecta y la comunión espiritual. Entonces hoy vamos a esclarecer qué es esto de la contrición perfecta. En otra charla hablaremos de la comunión espiritual. Como siempre recurrimos al Catecismo de la Iglesia Católica, que como recuerda o enseña el Papa San Juan Pablo II, es el instrumento adecuado para todos los niveles de la evangelización, la catequesis y la espiritualidad para esclarecer este punto. En el número 1451 dice el Catecismo: entre los actos del penitente, o sea, el que se va a confesar, la contrición aparece en primer lugar. La contrición es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Esta es la definición que dio el Concilio de Trento. Los actos del penitente. La persona que se va a confesar tiene que hacer 3 actos. Contrición, o sea, arrepentimiento del pecado. Confesión de boca, decir los pecados. Y penitencia de obra, cumplir la penitencia que le impone el Padre Confesor. No eran 5, sí son 5, pero son estos 3. ¿Por qué? Porque para arrepentirme tengo que hacer un examen de conciencia, saber de qué me voy a arrepentir. Y no llegar al confesionario y cuando el sacerdote me pregunta ¿qué pecados tiene? ¿Yo pecado? Yo ninguno, como si fuera la Inmaculada Concepción. No tiene la más remota idea qué va a hacer ahí. No hizo examen de conciencia, entonces hace falta examen de conciencia. El examen de conciencia me dice de qué pecados me tengo que arrepentir. Falté a misa, traté mal a un pobre, no visité a un enfermo, mentí, calumnié, bueno, lo que fuera. Y al conocer mis pecados tengo que arrepentirme, contrición,
y proponer la corrección, propósito de enmienda. Ahí tenemos 3 más 2, confesión de boca, más la penitencia de obra, son los 5 cosas para confesarse bien. Es importante que lo más importante de la confesión es precisamente esta contrición, esta dolor del alma y detestación del pecado cometido con la resolución de no pecar más. No es lo más importante la prolija enumeración de las faltas, que por supuesto hay que hacerla, pero que a veces por debilidad de nuestra memoria o distracción o lo que fuera no la hacemos, no la podemos hacer bien. Pero de nada vale hacer una prolija enumeración de las culpas, dije 17 malas palabras, si no me arrepiento de eso y si no propongo firmemente una firme resolución de no pecar más. Sigue el catecismo en el 1452. Cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir, tan pronto sea posible, a la confesión sacramental. Esto también lo enseña el Concilio de Trento. ¿Por qué es importante recordar que lo enseña el Concilio de Trento? Porque la fe católica no se inventa a cada rato o reinventa como un postre, que la suegra lo hace de una manera, la nuera de otro y la nieta de otro. La fe católica es inmutable. Y entonces la fe católica, cuando expone un nuevo documento, se fortalece y se justifica con los documentos anteriores. Entonces, bueno, el Concilio de Trento ya decía esto, no es algo que inventó la penitenciaría apostólica en marzo, ya estaba. Muy bien. Cuando la contrición brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, se llama contrición perfecta. Como rezamos en el pésame. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de corazón ofendido. Pésame, me pesa, me duele. Porque perdí el cielo y porque merecí el infierno. Pero mucho más me pesa porque ofendí a Dios, infinitamente bueno, que mandó a su Hijo a morir en la cruz por mí, que me ama infinitamente y me espera en el cielo, y a ese Dios infinitamente bueno yo he pecado, yo he ofendido. Mucho más que por el infierno que merecí o por el cielo que perdí. O como dice la célebre poesía castellana, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en cruz, escarnecido. O sea, la contrición perfecta es detestar el pecado y resolverme firmemente a no pecar más por amor de Dios. Porque el pecado ofende a Dios, a quien yo debo amar más que a todo y más que a nadie. Esta contrición que llamamos perfecta borra las faltas veniales, las borra, las aniquila, las destruye. Y también los pecados mortales, como dice el catecismo, obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. No es que elijo, o me confieso con el padre cura o rezo el acto de contrición perfecta. No. Sí o sí me voy a tener que confesar con el padre cura cuando buenamente pueda. Ahora no puedo porque hay cuarentena, porque no hay sacerdote, porque estoy aislado en la montaña, porque estoy imposibilitado de confesarme por lo que fuera. Ahora no puedo. Pero ni bien pueda, en cuanto pueda, pues me confieso. Si yo excluyo la necesidad de recurrir al sacramento de la confesión, penitencia o reconciliación, llámenlo como les guste, si excluyo
el recurrir al sacramento, no se me perdona el pecado mortal. Porque el modo ordinario de recibir el perdón de los pecados mortales es en la confesión sacramental. Confesión sacramental que para estar bien hecha tiene que tener contrición de la culpa, confesión de la culpa y penitencia de la obra. Pero yo ahora no me puedo confesar. Entonces, ¿qué hago? Un acto de contrición perfecta. Perdóname, Jesús mío, porque te ofendí a vos, que sos infinitamente bueno, que sos mi Dios amantísimo, que moriste en la cruz por mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús mío, perdóname. Y aunque haya matado a mi madre, si estoy verdaderamente arrepentido y propongo confesarme en cuanto pueda, se me perdona ese pecado terribilísimo como si fuera a matar a mi madre. Esa es nuestra fe. Y fíjense esto, que aunque yo me confiese con el Papa, o con todos los cardenales de la Santa Madre Iglesia, y con todos los obispos que hay en el mundo, si no estoy arrepentido, el pecado no se me perdona. Por eso la contrición no es más necesario. Por eso San Alfonso María de Ligorio decía que siempre hay que pedirle a la Virgen esto, conocer los pecados y detestarlos. Conocer los pecados y detestarlos. Porque si no los detesto, no me arrepiento de ellos, aunque me confiese con el Papa, no se me perdona. El Papa no puede perdonarlo porque estoy arrepentido. Imagínense, me voy a confesar ante el Papa. Santo Padre, me acuso de haber matado a mi madre. ¿Está arrepentido? Ah, no, de ninguna manera. Y si pudiera la mato mañana de vuelta. Yo no te perdono ni el Papa ni San Pedro. Ni Jesucristo, no puede. Ahora estás arrepentido, ay sí. Y no hay Padre confesor porque estoy aislado. No me puedo confesar. Jesús mío, perdóname. Y en cuanto pueda me confieso. Y Jesús misericordiosísimo me perdona. Porque así como me dio la gracia de arrepentirme, me da la gracia de perdonarme y me dará el tiempo de confesarme también. O no, pero ya me perdoné. Pero como ven ustedes, la contrición perfecta dice relación a la confesión. Por eso esa gente dice, yo me confieso con Dios. No, yo nado en el dulce de leche. Y dice, no, tiene que nadar en el agua, hijito. Tiene que confesarse con el padre cura. Ahora no puede porque hay cuarentena. Ahora no puede porque hay aislamiento social. Ahora no puede porque no hay confesor. Ahora no puede porque hay una situación de persecución religiosa, como le pasa a los cristianos de China, por ejemplo. Bueno, ¿qué van a hacer? Rezar el acto de contrición perfecta. Pero ni bien puede el padre cura confesor, ahí está para confesarse. Vuelvo a leer lo que dice el Catecismo, 1452. Cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, se llama contrición perfecta. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. 1453. La contrición llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Claro que sí. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna o de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Es el que se arrepiente no por puro amor de Dios, sino considerando que cosa fea, mala, horrible, cochina, inmunda, asquerosa es el pecado. Entonces, bueno, ya es por cómo me puede decir una cosa así, o los castigos que me puedan venir. Eternos, el infierno, el purgatorio es temporal, pero es en la eternidad, o acá en la tierra una enfermedad o lo que fuera. Es donde está mi interés propio, no la gloria de Dios. Pero bueno, no hay que desecharlo.
Por eso San Ignacio de Loyola decía, si del amor de Dios me olvidare, que al menos el temor de su rigurosa justicia me impida ofenderlo. Al menos el temor de su rigurosa justicia. No amo tanto a Dios que esté dispuesto a morir antes que pecar, como Santa María Goretti. No, tanto no me da el cuero para tanto. Bueno, al menos que no peque por temor del infierno. Que si me muero en pecado, me voy al infierno. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo hacemos un acto de contrición perfecta? Ante todo, necesitamos orar, pedirle a Dios nuestro Señor la gracia de arrepentirnos. No creamos que el arrepentimiento de la culpa es algo natural que podemos producir nosotros, como podemos producir un pensamiento matemático, filosófico, o aprender un idioma, o aprender una técnica de lo que fuera. No, es una gracia de Dios. Y por eso tenemos que pedir a Dios nuestro Señor la gracia de arrepentirnos de nuestros pecados. Como dije, como pedía San Alfonso, que siempre le pedía a la Virgen, conocer mis pecados y detestarlos. Segundo, hacer frecuentes actos de contrición. Cuando vamos a rezar, cuando vamos a la misa, ¿qué es lo primero? Pidamos, hermanos, pidamos perdón a Dios para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Pidamos perdón a Dios. Y rezamos el yo confieso. Y en el mismo Gloria, varias veces decimos, por tu inmensa gloria, tú que eres, perdónanos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que quieres perdón, ten piedad de nosotros. Muchas veces a lo largo de la Santa Misa, el sacerdote pide perdón. Y los fieles. Y estamos por comulgar. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Nos golpeamos el pecho. Pedir perdón con frecuencia. Segundo, cultivar un espíritu de compunción. ¿Qué es el espíritu de compunción? El libro de la imitación de Cristo, ese libro magnífico de espiritualidad católica que forjó tantos santos y santas a lo largo de los siglos. Ejemplo, San Ignacio de Loyola tenía sobre su escritorio el Nuevo Testamento y la imitación de Cristo, nada más. Santa Teresita del Niño Jesús se lo sabía de memoria la imitación de Cristo. Bien, la compunción, dice el libro de la imitación de Cristo, mejor que la sienta a que la sepa definir. Claro que sí. Pero vamos a ver qué es la compunción. Nos dice el beato Columba Marmion, un santo benedictino, dice que la experiencia nos muestra que para muchas almas, la muerte al pecado, la muerte incluso los pecados veniales, no es ni mucho lo completa que debiera ser. Su vida es un continuo avanzar y retroceder. ¿Y por qué? Porque no tienen espíritu de compunción. Y dice el beato Columba Marmion, a medida que pasan los años, me voy reafirmando en la idea de que la poca estabilidad o poco progreso en la virtud se debe principalmente a la falta de compunción. ¿Y qué es la compunción? Se trata de un sentimiento habitual de pesar por haber ofendido a la divina bondad. Esta disposición brota principalmente de la contrición perfecta, del amor arrepentido, y produce en el alma la detestación del pecado por el disgusto que causa a Dios. Si en el sacramento de la penitencia, en la confesión, basta un acto de contrición imperfecta para abrir el alma a la gracia y fortificarla contra nuevos pecados, cuando tenemos un sentimiento verdadero de pesar inspirado en el amor a Dios y lo mantenemos en el alma, o sea, tenemos compunción, crea en el alma un estado de oposición irreductible al pecado. Oposición irreductible al pecado. Se dan cuenta, dice el santo, de que hay una incompatibilidad absoluta
de aborrecer el pecado y el hecho de continuar cometiéndolo. En esto, este constante pesar por las faltas pasadas, tengo siempre presente mi pecado, como dice el Salmo 50, no debe referirse a las circunstancias de cada pecado, sino al hecho mismo de haber ofendido a Dios. Atención con esto. No se trata de estar continuamente revolviendo el guiso de lo que hice, de lo que dejé de hacer, de cómo fue. No, eso no, olvídese. Sobre todo si son pecados contra la virtud de la castidad. Olvídese. Pero sí recuerde que ha ofendido a Dios. Sí recuerde que ha desagradado a Dios. Sí recuerde que ha merecido el infierno. Dice el Beato Columba, no debemos traer a la memoria los detalles concretos, lo que a veces suele ser peligroso, claro, sino arrepentirnos de haber opuesto nuestra voluntad a la santísima voluntad de Dios, de haber ultrajado su soberanía, de haber despreciado su amor, de haber descuidado, derrochado y aún perdido el tesoro de la gracia. Ese es el espíritu de compunción. El espíritu de compunción nos va a llevar también a un profundo agradecimiento a Dios nuestro Señor, que nos tuvo paciencia, que nos regaló la gracia del arrepentimiento y nos dio el tiempo de confesarnos o de pedir perdón para empezar de nuevo en su santo servicio. Dice el Beato Columba Marmion que un hermoso medio de cultivar el espíritu de compunción y de motivarnos a la contrición perfecta es la memoria de la pasión de Cristo, el ejercicio del Santo Via Crucis. Porque en el Santo Via Crucis recordamos todo lo que Jesús quiso padecer para salvarnos del pecado, para salvarnos del demonio, para salvarnos del infierno. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo, porque con tu santa cruz me redimiste a mí pecador, porque con tu santa cruz me limpiaste de mis pecados. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Y ese continuo recordar la pasión de Cristo nos va a hacer crecer, más que nada, en el amor de Dios, en el deseo de servirlo con fidelidad y en la detestación profunda de todos nuestros pecados. Pidámosle a la Virgen Santísima nos alcance esta gracia de tener espíritu de compunción. Nos alcance la gracia de conocer los pecados que hemos cometido y detestarlos con toda la fuerza de nuestro ser, para que enmendándonos de ellos vivamos una vida piadosa, tengamos una muerte santa y alcancemos la gloria del cielo.